Hola amigas y amigos de Epicentro, bienvenidos nuevamente a Agenda Oculta, este programa que quiere defender, poner en debate, en discusión esa agenda que quiere limitar nuestros derechos. Y hoy estamos muy verdes. Hola Susana, verde. Hola, ¿qué tal? Clarivida, acá también muy contenta y verde, como tú dices. Claro que sí, pues porque esta semana, el 28 de septiembre, se ha conmemorado el Día de Acción Mundial por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Esta es una fecha que se ha fijado desde 1990 en el quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe. Así es, en este encuentro 200 mujeres decidieron celebrar este día para llamar la atención en el mundo que las mujeres no deberían ser sometidas a embarazos forzados debido a sus leyes o a sus gobiernos y que el embarazo finalmente es algo que ocurre en sus cuerpos y por lo tanto son ellas las que asumen semejante riesgo. Es importante recordar que cada año 50.000 mujeres mueren en el mundo a causa del aborto inseguro y al menos 1 millón de ellas quedan con gravísimas afectaciones, lo que hace finalmente pues que esta sea una situación injusta. En esta fecha se conmemora en que todos los países del mundo y las activistas hagan un llamado para que finalmente se desarrollen políticas, se permita por un lado educación sexual para informarse y para decidir, se decidan por métodos anticonceptivos que impidan los abortos y aborto legal para no morir. Así que este programa de Agenda Oculta está dedicado a las miles de mujeres en el mundo que son activistas para que tomemos conciencia acerca de que el aborto no debe ser visto como un crimen, sino como un problema de salud, un asunto de ética de las mujeres y sobre todo de derechos humanos. Muy bien, y continuamos con las noticias, los hechos que han sido noticia estos días y que son importantes para develar la agenda oculta que atenta contra nuestros derechos. Y empezamos en Europa. La derecha gana terreno en Europa. Hablamos de las elecciones en dos países en donde la derecha ha tenido un éxito importante, en Italia y Suecia. En Italia, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, un partido de origen fascista, el partido Hermanos de Italia, dirigido por la ex periodista Giorgia Meloni, formará gobierno con sus aliados, también de derecha, la Liga y Fuerza Italia. La llegada de la extrema derecha resulta muy preocupante para los derechos de todos y particularmente para los derechos de las mujeres. Y el ejemplo está en lo que ha ocurrido en Las Marcas, que es una región del centro de Italia en donde gobierna el partido de Meloni y que ha dificultado el acceso de las mujeres a la interrupción del embarazo, a la aplicación del protocolo del aborto farmacológico y hasta que está permitido hasta la 9ª semana y las dificultades para aplicar el aborto quirúrgico. Si bien la señora Meloni ha dicho que ella no quiere afectar los derechos de las mujeres, los hechos de su partido hablan por ella y hay una gran preocupación sobre lo que puede pasar en Italia después de la Segunda Guerra Mundial, llegando al poder un partido de extrema derecha. Y ahora vamos a hablar también de Suecia, porque la derecha ha logrado un avance significativo. No va a formar gobierno, pero ha logrado el 20% de la participación, el partido Los Demócratas de Suecia. Este es un partido con raíces nazis, que pregona que las naciones deben formarse a partir de una raza y una cultura homogénea con el fin de preservar su herencia cultural. Directamente atentan contra la migración. El foco lo tienen en la migración y en la limitación de los derechos de los migrantes. De esta manera, con Italia y con Suecia, dicen los conocedores de la política europea, está peligrando el proyecto de integración europea y el proyecto del Estado del bienestar en Europa. Susana, ¿cómo lo ves? Sí, definitivamente es lamentable porque estos vientos que parecen estar mucho más posicionados en el norte, donde se ha tenido hasta hace poco tiempo, es más bien el tema de la libertad, el tema de la democracia,
las aspiraciones de la igualdad o el proyecto, digamos, de una vida distinta al sur, más bien ahora las cosas parecen cambiar. Y parecen cambiar fundamentalmente en quienes van a afectar como los grupos más débiles o más vulnerables, o aquellos derechos que recién se han ganado en los últimos años, como es, por ejemplo, el derecho de las mujeres a tomar sus propias decisiones o el derecho de las comunidades LGTBI, porque supuestamente atentan contra estos valores cuando sabemos que se tratan realmente de derechos tan elementales, de que una persona también tiene derecho a desarrollarse, a vivir y a desenvolverse en cualquier sociedad, ¿no? Lamentablemente, la implementación de estas políticas, como ya sabemos, como lo hemos visto en Estados Unidos, siempre van a resultar muy lesivas. Y para variar, este daño va a ser no sobre todas las personas, va a ser fundamentalmente sobre las personas con menos poder, con las personas que menos posibilidades tienen, ahondando así la pobreza y la discriminación. Sí, basta ver estos mítines que hacía en campaña la señora Meloni, muy emotiva, ¿no? Gritando, no hay la ideología de género, por favor, estamos en el año 2022. Qué triste que retrocedamos tanto. Que se siga pensando que es, digamos, aspirable que las mujeres retrocedan, ¿no? Y seguimos con otra noticia muy preocupante, un informe realmente desolador que ha presentado la ONU Mujeres y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, DESA, han presentado un informe muy amplio sobre las posibilidades que tenemos las mujeres de tener igualdad. ¿Cuándo vamos a cumplir con ese quinto de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, que tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres y las niñas? Pues si seguimos al ritmo que vamos, se van a necesitar 3 siglos, 300 años para lograr ciertas cosas. El informe es muy detallado. Dice, por ejemplo, que se necesitarían hasta 286 años para lograr la igualdad ante la ley y eliminar las leyes discriminatorias en el mundo. Se necesitarían 140 años para lograr la equidad en la representación de las mujeres en el poder y 40 años para lograr que haya paridad en los parlamentos en el mundo. El informe hace un reporte dramático sobre la situación de pobreza de mujeres y niñas, no hay que olvidar a las niñas, y que se ha profundizado por la pandemia y por la guerra, y particularmente la situación de Ucrania. Hay 382 millones de mujeres y niñas en situación de pobreza extrema frente a 368 millones de hombres y niños en la misma situación. La situación es dramática en zonas de guerra en donde el 38% de los hogares cuya cabeza de hogar es una mujer están en pobreza frente al 20% de los hombres. En cuanto a la pandemia, el informe señala que la recuperación del trabajo que se perdió en el año 2020 ha sido dramáticamente más lenta para las mujeres que para los hombres. Sí, definitivamente es una situación muy complicada porque además lo que también este informe señala es la gran carga de responsabilidades que se siguen centrando en las mujeres para el cuidado de la familia, de los hijos y la demostración además que efectivamente ellas en muchos lugares hasta duplican su tiempo de trabajo. De hecho, lo que indica este informe es lo poco que han invertido los estados. Y además estamos hablando de épocas en donde justamente muchas de las situaciones económicas de los países se han transformado. El caso de Perú. Nosotros hemos salido de país pobre a país moderadamente con recursos. Y fíjense, eso no ha sido una oportunidad para cambiar. Entonces, no siempre la riqueza monetaria está dando cuenta también del desarrollo del país. Entonces, esto es un llamado de atención, es una constatación que hemos perdido muchas oportunidades y además son oportunidades que se traslada a la vida de la gente. La gente, ojo, por esto muere, se desnutre, vive mal.
trabajan en condiciones terribles, son explotadas. Entonces, y todas son situaciones que se podrían prevenir si es que efectivamente fuéramos más cuidadosas y cuidadosos con los recursos, con la inversión, con programas y cuidando siempre con la erradicación de la violencia. Y precisamente si hay un país que ha comandado esta lucha de la humanidad por el aborto seguro es Argentina, particularmente en América Latina. En Argentina el movimiento Marea Verde ha conseguido muchas cosas muy importantes y por eso nuestra invitada de hoy, vamos a ir inmediatamente con ella, es Mariana Romero. Ella es la directora ejecutiva de CEDES, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad en Argentina, y dirige el proyecto Mirar, que es muy interesante, que ustedes pueden ver en la web y que hace un seguimiento de la aplicación del aborto legal en Argentina. Mariana, hola, bienvenida a Agenda Oculta. Hola Clara, mucho gusto, ¿cómo estás? Mariana, es un enorme placer tenerte acá en el programa y sobre todo contarnos sobre la aplicación de la ley de la despenalización del aborto en Argentina. Y con este observatorio tan importante que ustedes tienen, ¿puedes decirnos cuál es la situación de la aplicación de la ley? ¿Cómo es que se ha desarrollado? ¿Cómo se viene realmente plasmando el acceso de las mujeres a este importante servicio? Hola Susana, gracias por la pregunta. Bueno, como todo proceso político de implementación de una política pública, es un proceso gradual, es un proceso que es progresivo. Sin duda, la sanción de la ley marcó un punto de inflexión, un hito sumamente importante. Em, Parte de una situación inicial de servicios que ya estaban implementando y llevando adelante los abortos legales y seguros previstos en el Código Penal por la causal salud, por la causal vida y la causal violación, pero obviamente al aceptar la legalización del aborto y la interrupción del embarazo por la sola decisión de la mujer, esto significa el desafío de la ampliación del acceso y también el desafío de aceptar por parte de los equipos de salud distintas prácticas y distintas motivaciones de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar para la decisión de interrumpir ese embarazo. El escenario es auspicioso y el escenario es heterogéneo también, y eso es lo que pretendemos mostrar dentro del proyecto Mirar con el propósito de fortalecer la política pública que hoy se está implementando, ¿no? Ujú. Lo que vemos aquí y particularmente en este programa, Mariana, es pues una agenda conservadora, unos movimientos conservadores en el Perú, en América Latina y en el mundo entero. ¿Cómo es la situación de esos movimientos conservadores que quieren limitar los derechos de las mujeres al aborto seguro? ¿Cómo está la posición de fuerzas con los movimientos conservadores en Argentina? Bueno, los movimientos conservadores tuvieron una expresión clara y explícita y patente inclusive en las calles durante el debate del 2018 con el primer proyecto de ley que finalmente fue rechazado en senadores y también en el 2020. No solo porque, bueno, en el debate tal cual como se planteó, hubo posturas quizás simplificadas, ¿no? A favor y en contra. Digo simplificadas en términos de las posturas, porque siempre el debate es más complejo, sino que también después de aprobada la ley, el 30 de diciembre de 2020, el escenario judicial de la arena más elegida por los grupos conservadores para mostrar su desacuerdo. Hubo presentaciones acerca de la inconstitucionalidad de la ley, presentaciones para el rechazo del protocolo que permite la implementación de la política pública, pero ninguna de esas presentaciones, digamos, ha tenido un eco favorable en las cortes, digamos, tanto en las de primera instancia
como algunas que fueron en segunda instancia. Y eso me parece muy importante. ¿Por qué lo digo? Porque el terreno judicial suele ser un terreno de disputa muy fuerte y en ese sentido requiere además de tiempo y de recursos, y por eso creo que es una arena elegida por los grupos conservadores. Pero bueno, creo que es importante también desde el Poder Judicial, digamos, no haber hecho lugar a estas presentaciones. La otra manifestación que me parece importante de destacar de los grupos conservadores son la aparición de algunas líneas telefónicas que asisten a mujeres en situación de embarazo y vulnerabilidad, donde ofrecen asistencia. Y son mensajes un poco confusos a los que las mujeres, bueno, y personas, digamos, embarazadas, han digamos, intentado de comunicarse, de recurrir ante la posibilidad de tener una asistencia, probablemente para interrumpir la gestación. Y ahí, digamos, el discurso, hay toda una estrategia de captarlas, de ofrecer una serie de condiciones de ayuda, de sostén, de apoyo, etcétera, para la continuación del embarazo y eventualmente la entrega de ese recién nacido en adopción, por ejemplo. Y ahí creo que el trabajo es mucho más opaco, ¿no? Y de mucho menos transparencia hacia las personas que recurren a estas líneas telefónicas en busca de ayuda, ¿no? Sí, en ese sentido, Mariana, me parece importante también preguntarte cuál ha sido los cambios que se han generado en la vida de las mujeres. Los que se oponían a que hubiera esta ley señalaban que los servicios iban a abarrotarse, que las mujeres iban a perder totalmente el control o que iban a producir profundos daños en la mujer por recurrir al aborto. De cara a la experiencia, ¿qué ha pasado con eso? ¿Cómo es que ha cambiado la vida de las mujeres y si efectivamente qué ha generado en términos de servicios y de desarrollo de programas? Sin duda la prestación de servicios es siempre un desafío para la política pública, pero los servicios no están abarrotados. Digamos, la prestación de los servicios de aborto seguro, sobre todo los que ocurren en el primer trimestre, forman parte de los servicios de salud sexual y reproductiva, sobre todo en el primer nivel de atención. Con algunas digamos, variaciones. Hoy podemos decir que 9 de cada 10 de las interrupciones del embarazo que se llevan a cabo ocurren hasta la semana 12 de gestación, con lo cual son servicios ambulatorios que se prestan en los mismos centros de salud a donde las personas van a atenderse por otros problemas de salud o por controles, digamos, habituales que no requieren ni complejidad ni requieren de alta tecnología. Entonces, mirándolo, digamos, en perspectiva, yo creo que yo podría resumir que la vida de las mujeres ha cambiado, la vida de las personas con capacidad de gestar ha cambiado en términos de que es posible interrumpir un embarazo de forma segura, de forma temprana, con respeto a sus decisiones y a su autonomía, con tecnología segura, con el aborto con medicamentos, en servicios de salud que son accesibles cerca de sus domicilios, con confidencialidad y con privacidad, ¿no? Y eso me parece que es un cambio significativo muy importante. Mariana, aquí en Agenda Oculta entendemos que es muy importante el relato, la construcción de la opinión pública y todo esto alrededor de lo que hacen los medios de comunicación. Y ustedes en el proyecto Mirar tienen también una parte del observatorio dedicado a cómo se construyó el relato en los medios alrededor de la marea verde. ¿Qué conclusión nos puedes contar de lo que encontraron en esa observación de los medios argentinos?
Bueno, es interesante, es un reporte que acabamos de lanzar. Lo que miramos es la evolución en los medios gráficos del tratamiento del aborto y tomamos 2018, 2019, 2020 y luego el 2021. Y lo que muestra esa evolución es, por un lado, una un progresivo tratamiento cada vez más favorable respecto de la interrupción legal del embarazo, del aborto, en los medios gráficos, con una posición tomada. Algunos de esos indicadores son, por ejemplo, que las notas son firmadas, digamos, con el nombre de un periodista o de una periodista o de una comunicadora, em, cada vez más, que estas notas son favorables, que están basadas en hechos, que están basadas en datos, que son formadoras de opinión, y que pasan de secciones como las que habitualmente, bueno, ustedes sabrán, cubren los temas relacionados al aborto, que a veces son las secciones policiales, para ocupar la sección sociedad o la sección opinión. Y en ese sentido, digamos, creo que los medios gráficos en la Argentina fueron progresivamente acompañando el debate social con una postura abierta y amplia hacia la despenalización y la legalización. Muy interesante realmente, porque además creo el aporte de Mirar justamente es comenzar a construir narrativas, explicaciones y colocar en evidencia para que aquellos que temen que efectivamente un cambio legal puede generar un desorden, no, miren, esto ocurre en Argentina, muy cerca de nosotros, entonces sí da un ejemplo que hacia dónde podemos avanzar con políticas que efectivamente atiendan las necesidades de las personas. Muy bien. Pues muchas gracias, Mariana, por ilustrarnos sobre lo que pasa en Argentina. Se cumplen 22 meses desde la aprobación de la ley y bueno, ahí está el observatorio, lo pueden chequear en su página web en Mirar. Gracias, Mariana. Muchas gracias. A ustedes, y les compartiremos el reporte del segundo año de la ley en el mes de diciembre. Perfecto, lo esperaremos. Muy bien, pues nosotros estamos convencidos de que tener información, conocer los hechos es fundamental para que empiecen a cambiar las cosas. Ese es el compromiso de Agenda Oculta, que hoy, como les dijimos, está dedicado a esta marea verde, al día del aborto, del derecho al aborto seguro, pero en el que también hablamos de los otros derechos que tenemos las mujeres y los hombres en este mundo para que seamos más felices y más iguales. Hasta que llegamos. Sí, así es, Clara Elvira, porque efectivamente el derecho al aborto es un ápice más de la base de derechos que tenemos que cambiar. Derecho a la educación, derecho a la vida, derecho a la dignidad. Es decir, todos estos elementos que tienen que ser parte nuestra por el simple hecho de existir. Muy bien, pues gracias por acompañarnos hoy en una nueva entrega de Agenda Oculta. Gracias, Susana. Hasta la próxima. Nos vemos.